Muy buenas de nuevo a todos mis estudiosos y estudiosas del derecho. El video de hoy va a ser uno de estos videos especiales que a veces me gusta hacer, como cuando hice el de Maquiavelo, el de filosofía del derecho y ciencias jurídicas, los de curiosidades del derecho. Hoy vamos a hacer uno parecido. Hoy te traigo un video donde te voy a hablar sobre 5 mujeres juristas que hicieron historia. Un video dedicado a ese empoderamiento también femenino de grandes mujeres que han aportado al área jurídica en la historia. Así que empezamos. Número 1. Concepción Arenal, 1830-1893. Activista y escritora española. Estudió Derecho, Filosofía, Sociología e Historia. Fue una gran escritora dentro de su época. Luchó por el tema de las injusticias sociales, la clase obrera de la época y sobre el sistema penitenciario. Dedicó gran parte de sus estudios y de sus escritos al estudio del sistema penitenciario y cuál era su función educativa. Fue una crítica ahora social muy dura para su época, sobre todo porque en su época estaba mal visto que las mujeres estudiaran. Y es muy reconocida por vestirse de hombre para poder entrar a la universidad, ver clases y terminar graduándose como abogada. Para quienes viven en España o alguna vez vengan a España, se van a dar cuenta que hay muchas calles, institutos, centros culturales y algunas otras fundaciones inclusive que llevan su nombre. Concepción Arenal es una figura femenina muy importante dentro de la sociedad y la cultura española. Número 2. Mary Ann Shadd. Fue la primera abogada afroamericana entre 1823 y 1893. Originaria de Estados Unidos, tuvo que huir a Canadá por la promulgación de la Ley de Esclavos Fugitivos de 1850. Recordemos que en esta época las personas afroamericanas estaban totalmente excluidas de la sociedad norteamericana y estaba la guerra de secesión que se dio entre 1861 y 1865. Fue la primera mujer escritora afroamericana en Estados Unidos y la primera mujer escritora en Canadá. Llegó a fundar su propia editorial, que es el Provincial Freeman. Durante la guerra de secesión volvió a Estados Unidos para reclutar soldados para la Unión. Luego de que termina la guerra, ella comienza a enseñar en escuelas públicas porque se había prohibido enseñarle a niños afroamericanos. Ella toma este rol y también logra después graduarse de abogada a sus 60 años. Aportó no solo en el área social, pública y en la guerra, sino que también se dedicó a través de sus artículos y de su editorial todo el tema de abolición, lucha contra la esclavitud e integración y autonomía de los ciudadanos afroamericanos en Estados Unidos. Número 3. Clara Shortridge. Fue abogada y la primera abogada de la costa oeste de Estados Unidos. 1849-1934. Clara se dedicó en ese entonces a defender y luchar porque se hiciera una enmienda en los estatutos para ser abogado en esta parte de lo que hoy conocemos como California. Ya que en ese momento solo establecía, para ser abogado, la ley establecía que era hombres blancos. Ella luchó por acá hacer eso y se logró una enmienda donde se logró que para ser abogado podía ser cualquier persona de California. En 1878 supera el examen para el ejercicio de la profesión, porque ya hay que hacer un examen para poder ejercitar la profesión luego de graduarte en Estados Unidos. Ella logra hacerlo y ella introduce dentro del sistema penal en California, que luego va a ser un modelo de referencia para el mundo, logra introducir el concepto actual de asistencia letrada a personas sin recursos en Estados Unidos, lo que hoy conocemos como el defensor público. Y a su vez influenció en el modelo de libertad provisional. Actualmente el Centro de Justicia Penal de Los Ángeles lleva su nombre. Número 4. Cornelia Sorabji, 1866-1954. Nacida en la India, fue la primera mujer en graduarse en la Universidad de Bombay y graduarse también en la Universidad de Oxford, siendo la primera mujer abogada de la India. Pero no pudo ejercer su profesión en la India hasta 1924. Así que el gobierno británico la reclutó
como asesora en el área legal, sobre todo para ayudar a atender los casos de las Purdas Nashins, que son las niñas que son casadas desde temprana edad y son ocultadas al exterior, es decir, como que las encierran. Y ella claramente luchó contra esto, a pesar de ser un tema cultural. Ella vio que esto era una flagrancia terrible de derechos de la libertad de las mujeres, uno por casarlas tan temprano y dos por ocultarlas ante las otras personas y dejarlas encerradas, que prácticamente es dejarlas en cautiverio. Fue una gran defensora de esto, inclusive, como les dije, trabajando para el gobierno británico y una gran influenciadora en que se fueran reformando ciertas leyes después en la India. Número 5. Sarmisa Vilcescu, originaria de Rumanía, 1867-1935. Fue la primera mujer de licenciarse de Derecho y hacer inclusive su doctorado en la Universidad de París. Y la primera mujer en obtener un doctorado y ser la primera abogada también en Europa. Ella luego se regresa a Rumanía, donde dedica su vida al estudio de la condición jurídica de las madres y todo el tema de la falta de derechos y las cohibiciones que tenían dentro de la sociedad. Estuvo admitida en la sociedad de abogados del condado donde ella vivía, pero lo dejó a los 6 años. Luego se integró a la lucha por la educación de los niños y las niñas mediante un acceso de becas, sobre todo para zonas rurales, y conjunto a otras mujeres feministas que estaban todas en pro de la defensa de los derechos de las mujeres, crearon la sociedad rumana de señoritas. Es decir, fue una gran mujer relevante en Rumanía, donde se logró adquirir y alcanzar una gran cantidad de derechos, y fue una gran destacada jurista también para el tema de educación para los niños en su país.